Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Cuando hablamos de producción nos referimos a el valor de los productos y servicios que se producen en Costa Rica de manera anual a precios de mercado. A eso se le conoce el Producto Interno Bruto, y una forma de medir el crecimiento económico es sacar la tasa interanual de crecimiento, que es este gráfico que está acá, cuya fuente es el Banco Central, donde podemos ver que el país venía creciendo a un ritmo promedio entre un 3-5%. Lamentablemente, desde julio del 2015 entramos en un proceso de crecimiento cada vez menor y se nos vino esta pandemia que lo que está haciendo es causando una recesión económica. Nos está reduciendo el Producto Interno Bruto en un 5%. Situación que nos ubica en la segunda peor crisis económica de los últimos 100 años del país. La última crisis de magnitud mayor fue la crisis de los años 80, cuando la producción cayó un 7.3. Tenemos otra crisis reciente que fue el año 2008-2009, la crisis subprime. Y pueden ver en este gráfico que interesantemente todas se comportan tal que la recuperación es relativamente rápida, y por eso se dice que es una recuperación en forma de V. El Banco Central estima que en el 2021 nos estaríamos recuperando para crecer al 2.3. Pero si uno agarra un valor de 100, lo baja a 95 y después lo hace crecer ese 95 al 2.3, no llegamos al valor de la producción que teníamos en el 2019. Y por eso yo digo que el costo de esta pandemia es una pérdida de 5,000 millones de dólares de ingresos perdidos, que lamentablemente se tiraron por la borda y que no volverán. Ese es el costo de esta pandemia. Aquí el Banco Central nos señala precisamente lo que yo estaba hablando en el 2019, un 2.1 de crecimiento, ahora un decrecimiento del 5%, y para el 2021 una recuperación del 2.3. Pueden ver que dentro de las actividades económicas, la más afectada es turismo. Es una de mis observaciones del día de hoy. Hay que empezar por modificar la calificación o la clasificación de actividades económicas, porque para mí turismo es más allá de hoteles y restaurantes. Entonces por ahí empiezan ya las mejoras a llevarle una buena cuantificación de la contribución a la producción, como también la asignación, como voy a ver ahora, del crédito, que parece ser poca, pero claro, se refiere al crédito a hoteles y restaurantes y deja por fuera todas las demás actividades. Bueno, aunque fuera solo hoteles y restaurantes, pueden ver que históricamente el sector que más cae este año 2020 en cuanto a su valor agregado es una caída respecto al año 19 de un 35%. Es una recesión de 2 dígitos por encima del 30%. Le sigue el transporte, el comercio, la construcción y la manufactura. Este es el IMAE, que es un índice que anticipa el comportamiento del Producto Interno Bruto. Se construye, es un algoritmo que se construye con información que le mandan los sectores, por ejemplo, metros cuadrados de construcción, kilowatts hora vendidos, cajas de banano exportadas, porcentajes de ocupación hotelera, etcétera. Y pueden ver ahí entonces la tasa interanual de crecimiento, donde vemos que efectivamente el país como un todo, que es esta línea negra, la del centro, venía creciendo más o menos a un 2.4%, y de repente nos cae la pandemia y el último dato que tenemos es una caída del 7.4% interanual. Pero vean qué interesante, el régimen de producción de Costa Rica se divide en dos: el régimen, digamos, definitivo, que son empresas que no tienen ningún beneficio tributario, y el régimen preferencial, básicamente zonas francas, que es la línea roja. Vean que sin distingo de los regímenes, la afectación de la pandemia es en ambos regímenes, pero interesantemente de tal magnitud que castiga más a las zonas francas, cae en un 11.6% respecto a la caída del resto de empresas, 6.6%. Esto porque una de las grandes componentes de las zonas francas del país es industria de ciencias de la vida, y como la gente
clientes de estas empresas tienen temor de ir a los hospitales, están posponiendo operaciones y por eso la caída de la demanda que está afectando fuertemente a las zonas francas. Claro, cuando abrimos esto por sectores de actividad económica, el IMAE de junio de este año comparado con junio del año pasado, pueden darse una idea que es un poco mi objetivo de la magnitud de el ajuste o la afectación. No es lo mismo dependiendo del sector de actividad económica en el cual se esté. Entonces no es la misma intensidad que está teniendo, digamos, al extremo, la construcción privada, que más bien se está recuperando y está creciendo un 4%, que la caída violenta que está teniendo hoteles y restaurantes, donde el ajuste o la caída interanual es de un 60% y se venía creciendo al 2,5%. Pueden ver otros sectores, pero ahí el gráfico es claro de que es hotelería y restaurantes el que se está llevando el mayor golpe. Ahora bien, yo le sigo mucho el pulso al comportamiento de las ventas o la facturación que se hace con tarjetas de crédito y de débito. Aquí hay una comparación de las tasas de crecimiento de esas ventas interanuales con y sin supermercados. Vean que antes de la pandemia, en el mes de febrero, el comportamiento era similar. Había un crecimiento de las actividades que facturan con plásticos. En marzo hay una caída ya respecto al año pasado de un 12%, y si quitamos los supermercados que más bien se han visto favorecidos con esta pandemia, la caída es mucho mayor, es de un 30%. El mes de abril fue el mes más fuerte de la pandemia. Es donde la pandemia nos afecta un 57%, dejando a un lado los supermercados. Y creíamos nosotros que ya con las medidas de distanciamiento, con los cierres de aeropuertos, con las restricciones de movilidad, con las zonas amarillas, naranja y demás, nos íbamos a recuperar como fue supuestamente el mes de mayo y junio, donde se seguía decreciendo, pero cada vez menos, y lamentablemente nos llevamos una sorpresa, y es que aparentemente hay un segundo rebrote con una caída de facturación cercana al mes de abril. Julio fue el segundo mes más malo dentro de esta pandemia. No tengo todavía los datos de agosto, los estoy esperando. Yo tengo mi temor de que agosto venga peor que el mes de julio por la salida en falso que se dio de una supuesta apertura de comercios que lamentablemente días antes se dijo que no, y se dejó pasar un pico de ventas muy importante que es el Día de la Madre. Si yo abro esta facturación del mes de julio comparado con el año pasado, le saco la tasa de crecimiento y lo abro por actividades económicas, ven qué interesante. Rent-A-Car, sus ventas caen un 94%, hoteles un 90%, restaurantes un 75%, comida rápida un 75%, gasolineras 45%, y así ustedes pueden ir viendo las distintas actividades. Y sí, hay algunas, la mayoría, que pierde, son perdedoras, pero ojo que en esta pandemia también hay ganadores. Los supermercados aumentan sus ventas un 10%, las ferreterías un 15%. Interesantemente, hay un sesgo hacia las farmacias, los ticos nos ponemos nerviosos y salimos a comprar medicinas. Vean el brinco de las ventas con plásticos en el sector farmacéutico. Pareciera ser entonces que en esta famosa cosa de la danza y el martillo, aparentemente se ha desbalanceado hacia más hacia el martillo y no a la danza, y eso es lo que está afectando las ventas y consecuentemente los flujos de caja, con una preocupación, y es que un negocio está preparado para hacerle frente a una restricción de sus flujos de caja de un mes, 2 meses, 3 meses, pero si ya estamos hablando de 6 meses y todavía hay incertidumbre, ahí sí que mi preocupación es que, aunque suene un poco feo lo que voy a decir, haya como consecuencia de esta pandemia más muertes jurídicas que muertes físicas. Claro, uno no puede comparar el valor de una vida humana con una vida de una persona jurídica, pero al final, alrededor de esa persona jurídica hay seres humanos que dependen de un ingreso, que es el tema que voy a tocar
de inmediato referido al desempleo. Esto me lleva entonces a un poco a lo que decía don Ramón. ¿Cuál es la importancia del sector turismo antes de la pandemia? Más de 3 millones de visitantes anuales con un impacto económico muy importante. Y es que si bien es cierto, las zonas francas eran el sector más dinámico antes de la pandemia, creciendo a 2 dígitos, está demostrado que ese crecimiento está concentrado en el gran área metropolitana. Y las tasas de desempleo y subempleo, así como la consecuencia social de ese elemento, la delincuencia, es mucho mayor en las zonas rurales. O sea, la necesidad nuestra de generar actividad económica es muchísimo mayor, relativamente hablando, fuera del GAM. Y esa es la maravilla del turismo, que el turismo permea a lo largo de todo el país y con una afectación muy importante en las zonas costeras, que son las zonas más afectadas económicamente hablando, incluso antes del COVID. En segundo lugar, ya lo decía don Ramón, las divisas generadas en el 2019 por el turismo fue un ingreso de 4.000 millones de dólares. Eso equivale al 6% del Producto Interno Bruto. Para que tengan una dimensión, equivale al déficit fiscal. O sea, el turismo estaba generando una equivalencia de ingresos tales que cubren la totalidad del déficit fiscal antes de la pandemia, 6 puntos del Producto Interno Bruto. Pero además, el turismo, con esa gran generación de oferta de dólares, contribuía a mantener el tipo de cambio relativamente estable. Y esto es bien importante porque si bien es cierto, es una afectación negativa para las exportaciones y para el mismo turismo, cerca del 30% del crédito al sector privado de este país es a no generadores de divisas. La gran mayoría familias en créditos hipotecarios. Y más del 40% de la deuda del gobierno ya está en dólares. Y casi el 100% de la deuda del ICE y de otras entidades autónomas está en dólares. Y no generan dólares. O sea que el turismo, cosa que no se dice, ayudaba a compensar, entre comillas, a subsidiar a esos otros sectores, gobierno, entidades autónomas, familias, sector privado, que tenían créditos muy blandos por la sobreoferta de dólares ocasionada en parte por el turismo. Y eso es un elemento que yo quiero resaltar porque ahora se olvida la importancia económica que tenía el turismo antes de la pandemia. La matriz de insumo-producto lamentablemente no está actualizada, es un dato del 2016-2017, en lo que se llama la cuenta satélite del Banco Central, nos decía que el turismo contribuía al Producto Interno Bruto con un 8% del valor agregado. Pero si yo agarro esa cifra y al mismo ritmo histórico de los últimos 10 años antes del COVID y la actualizo al 2019, me da que haciendo crecer al 7% esa cifra, ya la aportación en el 2019 aproximada era de un 10% del Producto Interno Bruto. Además, generaba 215,000 empleos, 10% de la población ocupada, y ojo que el volumen de divisas, como decía don Ramón, si lo vemos como un sector exportador, supera en conjunto, antes de la pandemia, las divisas de la piña, del café y el banano juntas. Esa es la importancia de este sector. Y luego, pues no tengo el dato porque no aparece por ningún lado, pero sería interesante sacarlo, la contribución del turismo a lo que es recaudación de impuestos territoriales, municipales, de renta y de valor agregado. Ahora, aquí yo quiero resaltar este tema porque normalmente tenemos ese sesgo de decir turismo es hoteles y restaurantes. Sí, claro, el tema de alojamiento dentro del 100% de la industria turística pesa, pero pesa un 21%. Comidas y bebidas sí pesan, pero un 21%. Hay una infinidad de MIPYMES alrededor del concepto de turismo que pesan 16%, el transporte terrestre 12%, el turismo genera actividad para todo lo que es transporte de punta a punta en el país. Interesantemente, genera actividad médica, un 10% del turismo tiene que ver con servicios médicos, un 7% tiene que ver con generación de actividad y de empleo artístico y recreativo,
un 5% con agencias de viajes, un 4% con rentacar y un 4% con transporte aéreo. Entonces yo creo que uno de los esfuerzos, y la universidad puede trabajar en eso junto con el Banco Central, la SUGEF, el CONACYT, es lograr que la reportería empiece a presentar el sector turístico como un todo y no como hoy se hace meramente como hoteles y restaurantes. Bueno, vean, yo hice el esfuerzo de actualizar cifras y me encontré con estos datos que quiero compartir. Este es el ingreso anual de turistas histórico del país desde el año 2015. Esto está en miles de turistas que ingresaron por todas las vías terrestres, aéreas y otras al país. Vean que el 2015 fueron 2.660.000 turistas, luego subió a 2.900.000 y nos quedamos aproximadamente en la cifra de los 3 millones. Yo he escuchado a algunos expertos en turismo como Rubén Pacheco y otros que dicen que una industria turística es madura cuando logra generar un ingreso de divisas equivalente a la población de ese país. O sea que antes de la pandemia todavía teníamos un reto, un potencial de generación de 2 millones más de turistas. Ese era el potencial perdido con esta pandemia. Y el último dato estimado por el Banco Central en la actualización que hizo el Banco Central de su programa monetario ahora en julio de este año estima que el ingreso de turistas para este año 2020 será de 969.000 turistas. O sea, la magnitud del castigo o del ajuste por la pandemia prácticamente es una caída del 70% en el ingreso anual de turistas al país. Eso tiene un reflejo de carácter monetario. Bueno, ¿qué le pasa a las divisas que genera el turismo? De $3.200.000, que era el dato del 2015, equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, se llegó a alcanzar los $4.000 millones en el 2019, 6,5% del Producto Interno Bruto, y el estimado anualizado de este año 2020 nos llevará, si acaso, a los $1.300 millones, es apenas un 2,2%, o sea, el mismo 70% estimado de caída en la generación de divisas. Claro está, esto es bien importante desde el punto de vista de flujo de caja. ¿Cómo se traduce eso mensualmente? Entonces, la estadística del ICT nos refleja los datos mensuales del 2019 comparativos con el 2020. Vean que nosotros veníamos con un 2020 antes de pandemia arriba del 2019, ¿verdad? Más o menos 30.000 turistas más. De repente viene marzo, se nos cae prácticamente a la mitad. Y luego vean la magnitud con el cierre obvio de las fronteras. De ahí estamos hablando de un ingreso mínimo de 8.000, 4.000, 7.000. Esperábamos aquí ya una recuperación y de repente julio vienen 1.000. O sea, esa es la magnitud comparado con datos de 200.000, 250.000, 270.000 que deberíamos estar teniendo a estas alturas del partido. O sea, que esos datos del Banco Central lo que están es anualizando una tendencia acumulada del 2019 que nos daba 2 millones de turistas de enero a julio contra 883.000, una caída del 56%. Pero si yo lo agarro de marzo en adelante, que es el efecto de la pandemia, entonces de 1.300.000 turistas que tuvimos el año pasado en ese periodo, ahora apenas hemos tenido 183.000. Ojo, la caída no es de un 56%, la caída es de un 86% el impacto, digamos, en el flujo de caja de las empresas de este sector. Si eso yo lo traduzco a dólares, vean que el comportamiento de las curvas es muy similar. De una generación de dólares de 400 millones en la temporada alta mensuales por encima del año pasado, vean que aquí son casi 30 millones de dólares más que se estaban generando. De repente el ingreso de divisas en marzo se cae prácticamente a la mitad y luego lo que tenemos de ahí es una generación en julio apenas de $1 millón, cuando en tiempo normal deberíamos haber tenido 320 millones de dólares. O sea, la caída porcentual es la misma, de un 86% por la pandemia. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? De ahí porque ante cualquier banquero yo debería sentarme a la hora que voy a analizar los flujos de caja y decirle, mire, no me venga a medir
con la generación de ventas que yo tengo en esta situación crítica, porque ahí nadie es sujeto de un crédito. Todo el mundo sería calificación 3, no tiene capacidad de pago, no se le puede prestar. No. Todos esperamos que haya una luz al final del túnel. Esta cosa del COVID no es a perpetuum. O sea, esto no vino para quedarse. En algún momento, ya sea que aparezca la vacuna o que aprendamos a convivir con esta enfermedad, tenemos que regresar, y ese es el objetivo que debería tener el sector, el Ministerio de Turismo, la Canatur, el Poder Ejecutivo, regresar a estos niveles que teníamos antes de la pandemia. ¿En qué ritmo? Bueno, es donde viene el análisis ya de los departamentos de riesgo que me permitan entonces pedir una reestructuración, no de 90 días o de 180 días. ¿Quién va a poder pensar, ¿verdad?, en su negocio si sabe que mañana se me vencen las deudas con el banco, no tengo flujo de caja y me van a rematar el hotel, o me van a rematar la casa o la propiedad que tengo dada en garantía? Yo no puedo pensar, no puedo estar psicológicamente centrado si tengo mi futuro en la guillotina. Entonces dame una reestructuración que me permita al menos 18 meses, 2 años de gracia en intereses y en principal, pero yo tengo la capacidad de regresar a mi capacidad de pago normal y poder repagarte esa deuda en un periodo de 8, 10, 12 años. Eso realmente es una ayuda que permitiría en consecuencia evitar tirar por la borda años de construcción de esta infraestructura turística. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.